Buenos días a todos. Mi nombre es Alberto Gómez, soy consultor en temas de management y administración de riesgos. Pequeño webinar tiene que ver con esta parte de administración de riesgos y les voy a comentar algunas definiciones y dos marcos de referencia que son los más usados hoy en día, ¿no? para esta parte de administración de riesgos. Déjenme avanza, listo. Bueno, lo primero que tenemos que ver es las definiciones, ¿no? ERM es un marco de referencia ya desde el 2004 que nace a raíz de la ley SIX. Y ERM es Enterprise Risk Management, ¿no? Es un documento que ya lleva 3 versiones hoy en día, desde 2014 hasta la fecha, pero tiene estas definiciones que básicamente son las que se toman, ¿no? Lo primero que hay que visualizar es qué es riesgo. Y el riesgo está definido como la posibilidad de que un evento ocurra y pueda tener un impacto o positivo o negativo en el alcance de los objetivos, ¿no? Es muy amplia. Quisieron poner en una versión nueva el tema de positivo porque se ha descubierto que también los eventos que tienen un evento, una eventualidad que no todos estábamos listos, pues trae también impactos positivos hacia los objetivos de las empresas. Entonces, por ello está definido este riesgo de esa forma y está definido como la posibilidad, es decir, que tiene que ver con un tema 100% eh, de planeación y 100% de visualizar lo que es probable y lo que podemos tener como una hipótesis, ¿sí? Después existen 3 precisiones, ¿no? Uno es, hay un riesgo inherente, es decir, que está adherido al propio riesgo y dice, es el impacto y la probabilidad de que un evento de riesgo ocurra antes de considerar controles que lo mitiguen, ¿sí? Es decir, oye, en la Ciudad de México, al tener el riesgo de ser una zona sísmica, siempre existe el riesgo de que los edificios colapsen y se caigan, que falte el agua, que haya un impacto económico. O sea, el riesgo siempre va a existir porque naturalmente estamos en una zona sísmica. Perfecto, pero para ello tenemos controles que pueden mitigarlo. Es decir, tenemos la alerta sísmica que puede mitigar ese impacto si no la tuviéramos, ¿no? Existen reglamentos para la construcción y ahora las construcciones tienen que cumplir con esos reglamentos, eso disminuye el impacto. Entonces dice, oye, de primera instancia tienes que estar consciente que el riesgo existe y que este riesgo es inherente, ¿no? Y seguramente todos ustedes en sus negocios tienen riesgos inherentes, ¿no? Los que manejan efectivo, el riesgo de manejar el dinero en efectivo es un riesgo inherente. Ese riesgo de que me lo roben existe, ¿no? También si manejo datos como la banca hoy en día o propiedad intelectual, no me la han robado, perfecto, pero existe el riesgo, ¿no? Entonces, por eso hablamos de riesgo inherente, ¿sí? Y por eso también tenemos que actividades que mitigan ese riesgo, ¿no? Y esas actividades son llamadas controles internos, ¿sí? Son esos controles que disminuyen la posibilidad de que un evento de riesgo ocurra. Difícilmente la eliminan, pero disminuyen esa posibilidad.
Al tener estos controles que disminuyen esa posibilidad, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que queda un riesgo residual, es decir, yo ya estoy controlando que me puedan robar mis inventarios o que se puedan dañar mis inventarios o que pueda tener inventarios obsoletos, pero queda un riesgo residual. Entonces queda un pequeño gap sobre ese riesgo residual. Lo mismo pasa en la producción, siempre hay mermas. Esa merma pues, es el riesgo residual que queda en el proceso de transformación. ¿Sí? Y esos son los conceptos esenciales que tienen que ver con riesgos. Ahora, ¿qué es la administración de riesgos? Entonces, esta definición que viene de igual manera del Enterprise Risk Management, este Enterprise Risk Management lo emite un comité, que es COSO, que es el comité, es un comité de organizaciones. Estas organizaciones hay contadores, hay abogados, hay financieros, hay instituciones de management, instituciones educativas, y hoy en día el gobiernos también están colaborando, ¿no? Y aquí se habla de esta administración de riesgos. Es un párrafo, pero yo lo desglosé para poder ver cada uno de los elementos. Entonces nos dice, lo primero que hay que visualizar es que la administración de riesgos es un proceso. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se definió como un proceso, porque tiene tal cual las características de un proceso. Es decir, un proceso tiene un inicio y un fin. La administración de riesgos tiene que tener esa visión. Un proceso es una serie de pasos y actividades secuenciales, lógicas. Lo mismo la administración de riesgos, no puede ser nada más una lluvia de ideas de cuáles son los riesgos que tenemos, sino debe de seguir este método, que es parte de lo que vamos a ver en el taller. Todo este método, toda esta secuencia lógica, además un proceso tiene otras características. Es ejecutado por personas, es apoyado de herramientas tecnológicas, se consideran aspectos internos y externos. Todo esto es un proceso y por eso está definido así la administración de riesgos, porque tiene las mismas características. Después dice, es llevado a cabo por el consejo de directores, gerentes y otro personal. Es decir, la administración de riesgos es de todos, ¿sí? Desde arriba hasta abajo. Todos los dueños, directores, gerentes y otro personal. Es decir, nadie se escapa de la administración de riesgos. Y esto fueron muy claros porque parecía, cuando esto inició, surgieron las áreas de administración de riesgos y ellos son los que hacían sus modelos y sus métodos, pero nadie entendía ni nadie sabía qué pasaba o qué onda con ellos. Entonces dijeron, no, a ver, es un tema de todos para que funcione la administración de riesgos, si no solo es un proyecto aislado. Dice, aplicado en un contexto de estrategias a través de la empresa. Este contexto ahorita lo vamos a ver más adelante, pero es decir que la administración de riesgos puede seguir un método y al tenerlo catalogado como en un contexto de estrategias, es que evoluciona a través del tiempo. Es decir, yo tengo una administración de riesgos, seguramente la tenía mapeada en 2019 de una forma y hoy con la pandemia tengo que modificarla a fuerza. Y para el siguiente año tendré también que modificarla porque el contexto cambió. El contexto económico, social, político cambia. Entonces, por eso tiene que ser aplicado a un contexto. Dice, es diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la entidad o a la empresa. Y la palabra clave que aquí yo destaco es diseñado. Es decir, tal cual, debe de ser bosquejado, seguir un método, ponerlo en blanco y negro, transmitirlo, es decir, seguir un diseño adecuado de la entidad.
después dice, administrar el riesgo dentro de su nivel de riesgo aceptado. Esto significa que yo podré administrar el riesgo hasta en tanto yo lo pueda aceptar. Es decir, yo puedo aceptar que puedo tener una merma de tanto, o un desperdicio de tanto, o inventarios obsoletos de tanto. Eso es lo que yo estoy aceptando. Entonces, por eso se llama de un riesgo aceptado. Si yo quiero lo absoluto, seguramente será más costoso. Y por eso viene la otra parte de promover seguridad razonable respecto al alcance de objetivos de la entidad. Entonces, la administración de riesgos me va a ayudar a garantizar de forma razonable los objetivos de la entidad. Esta seguridad razonable tiene que ver con un tema de costo-beneficio. ¿A qué costo quiero administrar los riesgos para lograr el propósito de la entidad? ¿A qué costo quiero vigilar mis inventarios, ponerles cámaras, hacer inventarios diarios? ¿Sí? ¿O prefiero tener policías, radiofrecuencia? O tal vez eso lo compenso con una prima de seguros y entonces ya bajo el costo-beneficio. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, esto que les platico con algunos ejemplos es lo que se define como administración de riesgos. Después viene este esquema, que lo vamos a ver en el taller, es la metodología ISO 31000. Cabe aclarar que no es una metodología certificable, es una ISO que no permite su certificación, sino es una ISO de referencia y así está catalogada. Esta ISO sirve mucho. Hoy en día ya la ISO 9001 y 9002 y la 14000 hacen referencia a que tomen en cuenta esta ISO 31000. Y esta ISO 31000, ¿qué es lo que está buscando? Lo que busca es este método donde dice, oye, vamos a partir de establecer el contexto, es decir, en qué situación está actualmente la empresa, con qué clientes, qué proveedores, en qué situación geográfica, económica. Es poder mapear en qué contexto se va a desarrollar la entidad y esta metodología de administración de riesgos. Para de ahí partir a una evaluación del riesgo, donde hay 3 pasos. Uno es identificar los riesgos, y eso es importante. Podríamos hacer una lista de todos los riesgos a los que está sujeta una empresa o sus empresas, y tal vez llegaríamos a 200, 300 y hasta 1000, ¿no? Si hacemos una lluvia de ideas. Aquí lo importante es, bajo ese contexto, ¿cuáles son los riesgos más importantes que pudieran impactar con mi estrategia y con el logro de mis objetivos? Y ahí ya reduzco el gap de los riesgos. Entonces, es un buen ejercicio de decir, perfecto, este riesgo va a impactar de manera importante en lograr este objetivo, sí o no. Y ahí empezamos con parte de la metodología para identificar los riesgos. Después, una vez identificados, tenemos que analizarlos, es decir, validar qué impacto pudieran tener, porque hay riesgos que simplemente no puedo administrar. Dice, si yo ahora, ¿cómo le hago? Pero lo que sí puedo administrar es su impacto. Voy a poner el ejemplo de un evento natural que mencionaba hace rato, el terremoto, una inundación o un huracán. Oye, ¿yo puedo administrar esos riesgos? No. No puedo impedir que tiemble, ni puedo impedir hoy en día los huracanes. Pero lo que sí puedo administrar es el impacto en mi empresa, a través de seguros, a través de reforzar la construcción o los esquemas de seguridad. Entonces, yo lo que sí puedo administrar es el impacto, pero no el riesgo. Entonces, tengo que tener muy claro en este análisis qué voy a administrar, si el riesgo o el impacto.
Y con esto llego a una evaluación del riesgo. Y ahorita vamos a ver al final de la presentación un método para evaluar el riesgo, que es básicamente mapear los riesgos. ¿Sí? Es decir, qué es lo más importante y cuál es la probabilidad de que ocurra. Esta coyuntura me ayuda mucho a hacer esa evaluación del riesgo. Por último, decido cómo tratar al riesgo. ¿Qué es tratar al riesgo? Oye, perfecto, ya lo identificamos, lo analicé, lo evalué. Ahora, ¿cómo lo voy a tratar? Y tratarlo es, voy a minimizarlo, voy a transferirlo, voy a evitarlo, voy a controlarlo, voy a administrarlo en colaboración con, ¿sí? Entonces, a eso se llama el tratamiento del riesgo. Y nos dice, las dos columnas amarillas que ven es porque simula que todo esto es dinámico. Es decir, yo tengo que establecer un método de comunicación y consulta, tanto interna como externa, y un proceso de monitoreo y revisión constante. Es decir, no es un trabajo que hago al inicio de año y ahí se queda, ¿no? Tiene que seguir este ciclo tanto de comunicación y consulta como de monitoreo y revisión. Eh, este es lo que vimos fue el método que establece la ISO 31000 y ahorita este es un resumen del método que establece el ERM, ¿sí? Que es el Enterprise Risk Management. Dice, lo primero que tenemos que hacer es, paso uno, evaluar el ambiente interno, o sea, cómo estoy internamente, entender los objetivos que tengo que ajustar y desarrollar un universo de riesgos, o sea, qué riesgos están directamente relacionados con este ambiente interno y con este establecimiento de objetivos. El paso dos es desarrollar un proceso de consulta y participación, que si ven estaba también en la ISO 31000 en la primera columna, ahí se llamaba consulta y comunicación, aquí le llaman consulta y participación, para determinar el impacto y la probabilidad en el análisis del riesgo. Un paso 3 es mantener un análisis de riesgo para medir las tasas de riesgo después de su mitigación. Esto viene por las definiciones que les hacía al inicio. Entonces, ¿cuál es mi riesgo y qué impacto tendría en la empresa para poder sacar el costo-beneficio de las actividades que voy a tener para mitigarlo? El paso 4 es categorizar o clasificar los riesgos. Si son estratégicos, si son riesgos que puedo tratar, es decir, que puedo administrar, son mejoras a las actividades de control o tal cual me quedo ya con un riesgo residual. Y por último es, ya con todo esto, es entregar un modelo de riesgo con un ranking o una semaforización o un mapa. Hay diferentes métodos que puedo seguir para estar monitoreando este esquema de mitigación. Si ven, hay aspectos muy comunes con la ISO 31000. Esto es otra perspectiva, otro marco de referencia, ¿no? Que son los dos que más se ocupan. Yo los vengo ocupando. La 31000 viene de una metodología, un marco de referencia de una norma neozelandesa, y la de Cuba nos la toma la ISO, las normas ISO, pero básicamente estas dos yo las vengo ocupando desde hace 13 años, ¿no? Y son muy funcionales. Y nada más precisar algunos aspectos, ¿no? ¿Qué involucra establecer el contexto interno? Tiene que ver con todo lo que es mi estructura, mi gobierno corporativo, mis políticas, todos los recursos con los que cuento, personas, procesos, sistemas, flujos, relación con partes interesadas o los stakeholders, mi cultura organizacional. O sea, si ven, es todo un mapa de cómo está hoy mi empresa, ¿no? Y eso se le llama establecer el contexto o hacer el paso uno del ERM. Por otra parte, tengo la identificación de los riesgos y tengo que separarlos, ¿no? Aquí es una versión muy simple y digo, a ver,
riesgos internos tiene que ver con mis procesos, con mi tecnología, con mi capital humano. Riesgos externos tiene que ver con economía, también con tecnología, porque puede salir hoy una tecnología que me afecte a la que hoy tengo y la vuelva obsoleta o viceversa. Yo estoy muy adelantado y el mercado no está listo. Impactos políticos, sociales, que también pudieran tener injerencia en mi empresa. Entonces es simplemente diferenciar que podría ser riesgos internos y externos. En el análisis de riesgos que les mencionaba, un método es este mapa. ¿Sí? Un mapa donde yo tengo primero en la flecha hacia arriba, ¿no? Lo que sería el impacto. ¿Sí? Y yo digo, yo puedo tener un impacto insignificante o menor, que está abajo, en lo verde, moderado en medio o catastrófico hasta arriba. Y por el otro lado, abajo, yo tengo la probabilidad de que ocurra. ¿Sí? Y tengo es bajamente probable o raro que ocurra. En medio es posible que ocurra o al final es casi seguro de que ocurra. Entonces, cuando yo tengo estos dos ejes, voy mapeando mis riesgos y voy cruzándolos con lo que hoy tengo de controles. Entonces yo digo, oigan, a ver, el tema de que me roben mis inventarios, si soy una comercializadora o soy un Tier 2 que le surte al Tier 1, ¿qué impacto tendría que me robaran un tráiler o varios tráilers? No, pues a lo mejor tendría un impacto muy alto, ¿no? Arriba del moderado. Perfecto. Oye, ¿y qué probabilidad hoy de que ocurra? Ah, no, mira, es que tenemos un seguro, siempre va una seguridad privada atrás del camión, nuestros productos no son comercializables a terceros, es decir, no le sirven solo al Tier 1. Entonces, y en los últimos 3 años no hemos tenido ningún incidente. Bueno, tengo elementos para poder calificar que la probabilidad o es baja o es media, ¿no? Y no es alta. Eso significa que tengo que realmente ese dinero que estoy invirtiendo en la patrulla, en esto, me ayuda, el GPS, me ayuda a mitigar un riesgo que si se materializara el impacto sería alto. Entonces, estoy ocupando bien mis recursos. Entonces, este mapa me ayuda también a visualizar si en lo verde estoy realmente controlando lo que debería de controlar. En lo amarillo estoy seguramente teniendo riesgo residual, es decir, estoy controlando de una forma razonable mis riesgos con el costo-beneficio, pero que si no lo hago tendría un impacto fuerte. Y en el rojo puede ser algunos que no los tenía en el radar y que necesito traerlos a la zona amarilla primero y después a la zona verde, ¿no? De repente, en todas las organizaciones, cuando ya hacemos esta metodología, lo que sucede es que dicen, híjole, había varios rojos, que sí parecía que los teníamos controles para ello, pero cuando ya hacemos el análisis y la valoración, resulta que no, que si se materializa se nos va para arriba o que los controles son endebles. Y aquí es un simple ejemplo, ¿no? Donde en esta empresa dice, este, tengo estos mapas de los riesgos y tengo cuántos hay en verde, cuántos hay en amarillo, y si ven hay muchos en rojo, ¿no? Además puedo clasificarlos, que son los colores que aparecen de negro, azul, morado, y clasificarlos y poder decir, oye, ¿cuáles de estos son riesgos financieros que tienen un impacto 100% económico? Y ahí están los negros, ¿no? ¿Cuáles son los que tienen un impacto en la operación? Son riesgos catalogados como operacionales.
y están los blancos. Y los azules son estratégicos. Y los morados son los que tienen que ver con regulación. Y esta es otra forma también de apoyarnos en esa clasificación. Este es algo que funciona muy bien, es muy gráfico y nos ayuda mucho a un método de valoración de riesgos, ¿no? Obviamente en el taller haremos un ejercicio también de este mapa y lo podremos mapear. Entonces vamos a prestar una herramienta en Excel donde van trabajando sus riesgos y en automático se mapean. Eh, y bueno, de mi parte sería todo para tener 5 o 10 minutitos de preguntas y respuestas. Y una vez más agradecerles a todos su participación. Muchas gracias, Alberto. Esperamos alguna pregunta en el chat. Pueden ponerla. Yo no veo el chat, pero si alguien Sí, aquí. Ya. Acá hay una pregunta donde dicen, ¿con qué periodicidad debes de medir los riesgos? Esa es una pregunta muy importante. Cuando se define la metodología de riesgo, hay un elemento ya muy fino en la valoración que se le llama la frecuencia del control. Es decir, nosotros cuando hacemos este match de los riesgos con los controles, definimos esas frecuencias del control. Hay controles que tengo que hacer al cierre de mes o en un tema semestral o trimestral, o hay una frecuencia recurrente, es decir, diaria, pero existen procesos de verificación, conciliación o monitoreo ya implementados, que pueden ser también diarios, semanales o semestrales. Entonces, ahí establezco el monitoreo de los controles que están alineados al riesgo. Y esto me va ayudando sobre todo a monitorear la efectividad del control o la eficiencia de esos controles. Y esto me sirve para valorar la probabilidad de ocurrencia, si va subiendo o va bajando. Es decir, si voy teniendo fallas, la probabilidad de que ocurra van siendo más altas. Entonces, por lo regular, el trabajo se hace de manera anual, se monitorea trimestral, pero por un monitoreo y comunicación, es decir, se monitorea y se comunica a los interesados de manera trimestral, pero yo voy monitoreando a través de este método de controles, básicamente diario o semanal, simplemente para ir visualizando si algo no se me está saliendo de las manos. ¿Sí? Pero por un lado es lo que yo voy monitoreando en el día a día, que me apoyo mucho de lo que ya, de los sistemas de monitoreo que hoy existen. Y dos, el comunicarlo es comunicarlo de manera trimestral para que sea dinámico y comunicar cualquier alerta que se salga de los parámetros que yo definí. Ok, acá hay otra pregunta. ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes? Mira, hay riesgos que básicamente todas las empresas tienen, ¿no? También el ERM establece algunos los riesgos que ya son comunes o que te dice por lo menos considéralos. Y los mayores tienen que ver con el esquema financiero, ¿no? Con temas de pérdida de clientes, pérdida de flujo de efectivo, son los más comunes. En temas de inventario, siempre que manejo inventarios, el riesgo de robo, deterioro y obsolescencia, esos tres son súper comunes. En los riesgos en los procesos productivos, pues de entrada tengo los de calidad o los de paro,
Y en temas de gobierno o relacionamiento con el gobierno, se pide que siempre se ponga el riesgo de corrupción, que es algo que tengo que estar monitoreando, ya sea en mi empresa o si este trabajo lo estamos haciendo para entidades del gobierno, también lo tienen que considerar. Ok. Otra pregunta de Elías Reyes, que si puedes abundar un poco más sobre el riesgo residual. Es decir, cómo determinar o cuantificar dicho riesgo. Sí, aquí lo principal en el riesgo residual es cuando yo ya valoré mi riesgo, es decir, lo tengo identificado y tengo identificados los controles. Esos controles son los que van a mitigar ese riesgo. Entonces, para calcular ese riesgo residual, yo tengo varios métodos. Es decir, si estoy con un riesgo financiero, lo mido en función del dinero, ¿sí? Y mido en función de si he tenido pérdidas o ha bajado mi rentabilidad. Y en función de ello, mido ese riesgo residual, ¿sí? En procesos productivos, ese riesgo residual seguramente ya lo tengo medido en temas de merma o en temas de obsolescencia, y estos por lo regular tienen que ver o con monto o con porcentaje. Esa es la forma inicial de medirlo, y para mapearlo yo simplemente establezco un esquema que puede ser alto, medio, bajo, o hay empresas que lo clasifican del 1 al 10 y van poniendo porcentiles, ¿no? Entonces dicen, o del 1 al 5, entonces dicen, oye, 1 es cuando el rango esté de 1 a 20%, cuando se vaya del 20 al 40 será el rango 2, o si mi rango máximo tanto de pérdida de dinero como de obsolescencia, como de rentabilidad, al cual yo voy a tolerar mi administración de riesgos, es del 10%, entonces puedo catalogar el riesgo residual con ese tope de 10%. Y ahí lo voy haciendo. Por eso es muy importante hacer los pasos previos de ver en qué contexto estoy, en qué industria estoy, y hoy en día, ¿qué herramientas tengo para medir los controles y el impacto? Porque si no, tengo que partir desde ahí, desde cómo medir, ¿no? O establecer esquemas de registro, ¿no? Si no tuviera ni siquiera cómo medir. Entonces, básicamente tomo herramientas que yo ya puedo tener para no construir de cero y que podríamos migrarlo a un método de escala para medir ese riesgo residual. Ok, muchas gracias. Una pregunta de Tamara. ¿Recomiendas alguna metodología numérica para el análisis de riesgo? Sí, ah, dependemos, bueno, también está, la numérica tiene que ver con el ERM, que es este rango del 1 al 10 o del 1 al 5 y porcentiles, ¿no? Ese es para una forma muy transparente y entendible para todos para reportar los riesgos. Pero atrás, como les mencionaba, tengo que tener el dato fino de cómo calcularlo, ¿sí? Y para calcularlo, pues hay también metodologías que han usado muchas instituciones financieras y que tienen que ver ya con modelos matemáticos o actuariales más complejos. Pero otra vez, esto siempre funciona siempre y cuando el costo-beneficio y la utilidad sean correctas, ¿no? Si me meto de repente a un complejo de un modelo actuarial o matemático, si me va a traer un beneficio, claro que sí vale la pena, ¿no? En instituciones financieras es donde nosotros lo hemos aplicado, que es donde más vale la pena, que tiene que ver con temas de capitalización, de crédito, de riesgo de crédito, riesgo de mercado, de liquidez, pero en una entidad productiva o manufactura,
tenemos que visualizar si este es un beneficio o seguimos el método de la escala con los métodos de monitoreo de KPIs que ya tengo y cómo puedo ocuparlos. Ok, una pregunta de Patty. ¿Consideras que en el contexto actual deberíamos de enfocar recursos en la revalorización de los riesgos que tenemos detectados? Una vez que se pueda tener una rutina, ¿conviene realizar la revaluación? Sí, correcto. Sí, de hecho, es lo que nosotros le llamamos como la calibración. Y si yo ya tenía un modelo de riesgos, pues hoy tal cual tenemos que ver si mi modelo respondió a esta situación coyuntural o simplemente no respondió, entonces no lo tenía bien estructurado, ¿sí? Ni correctamente visualizado el impacto. Entonces tendré que revalorarlo o tal cual iniciar un nuevo ejercicio. Un nuevo ejercicio con etapas, donde yo puedo hacer un primer esquema de riesgos basado en crisis y después, o que se le llama un DRP, como un plan de desastre, y basarlo en ese modelo. Y después hacer un modelo de continuidad de negocio, ¿no? Que es diferente, que tiene que ver ya con esta reactivación y qué riesgos me voy a enfrentar en esa continuidad del negocio. Ok, una pregunta de Nelson Herrera. ¿En un diagrama de procesos se puede identificar el riesgo y el control? ¿Perdón? En un diagrama de proceso se puede identificar en una actividad el riesgo y el control. Sí, correcto. De hecho, también lo vamos a ver en el taller. Hay una metodología para mapear los riesgos en los flujos. Entonces está el flujo de trabajo y ahí yo tengo identificadas las actividades, decisiones y documentos y todo, y roles. Entonces yo tengo que identificar cuáles son los controles claves. Es decir, esos controles que me van garantizando a través del proceso esa disminución del riesgo, ya sea por error o por ineficiencia o por calidad. Los tengo que mapear. En todas las herramientas ya están estos símbolos, en todas las herramientas de mapeo, de BPM o los básicos como Visio, tiene un simbolito que es un candado. Entonces, este candado yo lo mapeo como un control clave dentro del proceso. Y ya en todas las herramientas viene un triangulito rojo donde mapeo el riesgo. Y sirve mucho porque digo, a ver, ¿dónde es donde puede suceder la falla en el proceso? Ah, en esta actividad. Ahí pongo el riesgo. Y entonces, si yo tengo un riesgo identificado y ahí mismo no tengo ningún candadito o atrás no tengo candadito, la probabilidad de que ocurra ese riesgo es alta. Pero si tengo suficientes candados atrás, la probabilidad del riesgo disminuye. Entonces, gráficamente también me doy cuenta cómo puedo visualizarlo. Ok, muchas gracias, Alberto. Algunas otras preguntas, si gustan hacérnoslas llegar, con gusto se las puedo compartir a Alberto para que las responda. Pues muchas gracias por su participación. Alberto, ¿algo más que quieras comentar? Pues nada más, yo creo que ahorita es más relevante este tema, hoy más que nunca. Entonces, pues los esperamos para poderles compartir metodologías que funcionan, que las hemos puesto en práctica. No son metodologías que están ahí en un marco de referencia, en un buen libro, pues son aplicadas hoy a las instituciones. Muchas Sí, gracias de nuevo. no, pues invitarlos a participar dentro de 15 días al curso que vamos a tener de administración de riesgos, donde bien comenta Alberto, se va a profundizar más sobre estos temas, se van a compartir algunas herramientas y pueden ya inscribirse con su servidor en nuestras páginas de redes sociales. Está el calendario de cursos
para que participen ahí. Pueden checar este webinar también el día siguiente, lo subimos. Y las inscripciones, pues con su servidor o al correo, y yo los atenderé personalmente. Pues Alberto, muchas gracias a los participantes, estuvo muy dinámica esta sesión, y reiterarles que se cuiden, que nos cuidemos, y estar a sus órdenes en KPS Management y Tecnor, esta alianza comercial, para poderles llevar una infinidad de cursos. Muchas gracias, Alberto, que tengas un excelente día. Gracias, Cuídense buen día a y estamos en todos. contacto. Hasta luego. Gracias.